La siguiente historia tiene lugar entre más o menos el año 7000 a.C. y el 2700 a.C. Por un lado, el desierto del Sáhara, por otro el desierto arábigo, y en medio el río Nilo, la columna vertebral de la civilización egipcia. Este río, el más largo del mundo hasta hace muy poquito, fue clave para el auge de las primeras culturas asentadas aquí. Nacía cuando se juntaban en Sudán los ríos Nilo Blanco, nacido en el lago Victoria, y el Nilo Azul, nacido en Etiopía. Todos los años el Nilo se desbordaba y fertilizaba gran parte de sus riberas con restos de una materia orgánica embarrada llamada limo. Esta mierda negra sostendría una civilización de más de 3000 años en las que conoceremos las construcciones más grandes de la historia antigua, sus costumbres, sus dioses y 31 dinastías de faraones. Bienvenidos al Antiguo Egipto. Durante el Neolítico las tribus se fueron asentando en sitios húmedos, ya que el desierto se iba extendiendo cada vez más debido al cambio climático y el fin de la edad de hielo. Formaron las primeras aldeas seminómadas y se dedicaron a la agricultura y a la ganadería. Hay restos, como los de Napta Playa, que sugieren que estos pueblos no se asentaron junto al famoso río, sino en pequeños oasis del interior. Aquí encontramos el Stonehenge del Sáhara, un calendario astronómico de hace más de 6000 años de antigüedad. No me lo creo. No me lo creo. Tras mucho tiempo en estas condiciones, cuando encontraron el Nilo no lo tuvieron difícil para controlar sus crecidas provocadas por las lluvias monzónicas del sur de Etiopía. En la zona del delta del Nilo se crearon algunas culturas como la de Merimde, el Omari o la de El Fayum, establecida en un oasis junto al lago Birket Karun, probablemente una sabana en aquella época. Estas culturas dejaron muchas obras de cerámica y objetos ornamentales de marfil y hueso, y construían sus casas ovaladas con caña y paja trenzada. En el sur, la cultura El Badari fue el núcleo de los grupos llamados badarienses, que se convertirían en amratienses y que formaron una cultura conocida como Nagada I, quizás la primera cultura en formar entidades políticas y en hacer cerámica de calidad. A estas le seguirían las de Nagada II y Nagada III. Estos grupos formaron las primeras ciudades-estado egipcias y aquí surgen los primeros reyes, los primeros jeroglíficos, la navegación a vela y las primeras obras de irrigación. También tenían necrópolis con tumbas de inhumación colectivas llenas de ofrendas votivas como ajuares funerarios y vasijas. La agricultura y ganadería se convirtió en la base del sustento de estos pueblos. Cultivaban hortalizas y legumbres como judías, garbanzos y lentejas, pero lo más importante era el trigo, con el que hacían pan, y la cebada, con la que hacían cerveza. Todos bebían cerveza, aunque los más ricachones le daban más al vino. En cuanto a la fruta, tenían dátiles, melones e higos, y también consumían miel, ajo, cebolla, lechuga y pepino. Los campesinos criaban cerdos, ovejas, cabras, asnos y vacas, y cazaban patos, gansos y pescados de todo tipo. El lino era importante para ropa, cuerdas o velas, y por supuesto la planta de papiro para hacer hojas donde escribir. Tras la cultura El Fayum apareció la cultura Mahdi, que comenzó a dominar la crecida del Nilo con los primeros diques y canales. Incluso creó un precursor del calendario, no para medir los días o los meses, sino para predecir estas inundaciones y no morir ahogados. A pesar de tener 6000 años, este calendario debía de ser preciso de cojones. Tenía 365 días, divididos en 12 meses de 30 días, 3 semanas de 10 días, más 5 festivos los días epagómenos. Lo que no tenían eran bisiestos, ahí fallaron un poco. ¡Casi! Había 3 estaciones, la inundación a finales de agosto, la siembra en invierno y la recolección de cosechas en primavera-verano. Todo esto lo calculaban mirando las estrellas, en especial una llamada Sirio o Sotis, relacionada con la diosa Isis. Su año empezaba con la salida helíaca de Sirio, en el solsticio de verano, el 20 de junio, y esto marcaba el inicio de la crecida del Nilo. El sedentarismo total llegó con esta cultura y la idea de la vida después de la muerte ya estaba bastante aceptada en la región. Incluso ya había algunos templos de adobe en cuyo interior se han encontrado animales totémicos, como algunos de Nagada II, que luego darían lugar a los dioses de Egipto más conocidos. De esta época destacan figuritas a diosas de la fertilidad como Hathor, representada como una vaca con un sol en la cabeza. Usaron materiales como alabastro, pizarra y lapislázuli, y en metalurgia comenzaron a usar cobre, plata y oro, muy abundante en la zona sur, en Nubia, con quienes comenzaron a comerciar. El oro les flipaba porque era como la superficie del sol, al cual veneraban. También veneraban animales como Horus, el dios con cabeza de halcón, cuyo centro de culto era la ciudad de Hieracómpolis, en el Alto Egipto. Aquí apareció el templo más antiguo conocido, hecho con madera, donde se cree que de vez en cuando hacían sacrificios animales a este dios. También aparecieron las primeras panaderías, cervecerías y graneros.
Poco a poco el poder se fue centralizando, especialmente con la ascensión de los primeros reyes del Delta, dividido en dos en aquel momento. En el Bajo Egipto apareció la ciudad de Buto, heredera de los grupos Mahdi y principal núcleo urbano del reino del Junco, por la zona pantanosa en la que se instaló. Los reyes de esta región usaban una corona roja y estaban bajo la protección de la diosa cobra Wadjet. Otra ciudad llamada Busiris, capital del reino de la abeja, adoptó a un dios conocido como Osiris, dios de la resurrección, símbolo de la fertilidad y regeneración del Nilo, que sería bastante querido por todo Egipto tiempo después. Otro dios fue Tem, dios del sol, que se convertiría en Atum y se fusionaría con Ra, y que fue el dios de una ciudad muy importante, Heliópolis. El reino de la abeja conquistó al del Junco y la zona del delta quedó unificada. El Alto Egipto también fue evolucionando durante el final de Nágada III, fase conocida como Semaniense. Uno de los centros más importantes fue Negen, llamada por Heródoto y los griegos en general como Hieracómpolis. Los reyes de esta ciudad llevaban una corona blanca, cuyo símbolo era la diosa buitre Nekbet. No se sabe bien cuándo empezó la escritura jeroglífica de estos pueblos, pero parece que muy pronto, alrededor del 3500 a.C., un poco antes que los sumerios. Hay 4 tipos. La jeroglífica o monumental estaba reservada para escribas y sacerdotes, mientras que la hierática se usaba en la mayoría de los textos, pues era una versión abreviada y útil para ahorrar en tinta y papiros. Mucho después aparecieron el demótico, aún más simplificado para que todo el mundo pudiese usarlo, y el copto, una versión del egipcio pero con letras griegas. Los coptos serían los cristianos egipcios del siglo I. No tendríamos ni guarra de la historia de Egipto de no haber sido por el descubrimiento de la piedra Rosetta por un soldado francés en 1799 y el trabajo de Jean-François Champollion. Esta piedra muestra un mismo texto escrito en jeroglífico, en demótico y en griego antiguo. Gracias a la clave del griego, Champollion pudo extraer el significado de aquellos símbolos tan raros en 1822 y con ello conocer esta fantástica parte de nuestra historia que no hemos hecho más que empezar. El período protodinástico es también conocido como la dinastía Cero. Gracias a la piedra de Palermo y a otras listas reales como el Canon Real de Turín se sabe que antes de las primeras dinastías que gobernaron Egipto en su totalidad hubo faraones anteriores, pero apenas se sabe una mierda de ellos y tienen nombres como Horus Cocodrilo, Horus Escorpión II o Doble Halcón. Durante esta época van ganando importancia los primeros centros urbanos importantes, como Tinis, Abidos, Hieracómpolis, Ombos o la islita de Ave Elefantina, cercana a la primera catarata. Estas ciudades o pueblos fueron construidos de forma paralela al río y en ángulo recto, dando lugar a los primeros trazados urbanos ortogonales. Parece ser que fueron los reyes sureños de Hieracómpolis quienes se impusieron sobre las poblaciones del delta con capital en Buto y llevaron a cabo la unificación de los dos reinos en uno solo. Este hecho es atribuido al rey Menes, pero también al rey Narmer, que puede que fueran la misma persona, no se sabe bien. También se cree que este proceso unificador fue comenzado por un gobernante anterior conocido como el Rey Escorpión o Horus Escorpión II, aunque no se sabe seguro. En la paleta de Narmer se le ve con la corona blanca del sur dándole una hostia a un tipo arrodillado, probablemente simbolizando al Bajo Egipto. En la cara opuesta se le ve con la corona roja del norte junto a enemigos decapitados, y a 2 leones con sus cuellilargos entrelazados como símbolo de unión. A partir de ahí sería representado con la doble corona, mezcla de las de los dos reinos. Tras eso se funda la primera dinastía. La conquista del Alto Egipto sobre el sur no fue algo destructivo para la cultura perdedora. El primer faraón, fuera quien fuera, llevó a cabo un proceso de asimilación mutua. Y es que el faraón adoptó los símbolos del norte y del sur, uniendo la corona roja con la blanca. También hubo matrimonios entre reyes y reinas de ambos reinos y construcciones como templos y tumbas reales tanto en el Bajo como en el Alto Egipto. En este periodo aparece por primera vez el dios Set, dios protector en Ombos, que con el paso de los siglos acabaría convirtiéndose en un dios maligno relacionado con las tormentas del desierto. A esta época se la llamó también Tinita porque sus faraones fueron originarios de la ciudad de Tinis, cerca de Abidos. Es aquí donde comienzan las dinastías de faraones, considerados dioses en la tierra y unificadores de Egipto. Gracias a Ra que esta gente escribió listas reales como la piedra de Palermo que contenía muchos nombres de reyes encerrados en los llamados cartuchos reales, así como hechos relevantes varios. Narmer fundó la ciudad de Menfis alrededor del 3100 a.C., que acabaría siendo la capital debido a su localización entre los dos Egiptos. También construyó el templo al dios Ptah, señor de la magia y maestro constructor, y la ciudad de Cocodrilópolis, en el Fayum, para adorar al dios cocodrilo Sobek. Quizá debería haber hecho una ciudad también para los hipopótamos, porque parece ser que durante una cacería uno de estos bichos la agarró y le hizo desaparecer bajo las aguas del Nilo. Esta organización estatal centralizada les llevó a formar un ejército para mantener a raya a los nómadas, como tribus libias, nubias o tribus semitas instaladas en la península del Sinaí, como los árabes bereberes. El segundo faraón, Aha,
Viajó al sur, a Nubia, rica en minas de oro y piedras preciosas, y a Levante, donde comenzaron a comerciar con tribus asiáticas, que tenían mucha madera. Los egipcios usaron el Nilo como una gran autopista norte-sur con sus barcos y llegaron hasta la primera catarata haciéndose con el control de Elefantina y Siena. La primera catarata era una putada, ya que más allá no podían llegar con sus barcos, por lo que el comercio con los nubios fue mayoritariamente terrestre. Luego también construyeron un huevo de canales por los que discurrir en sentido este-oeste, muy útiles para llegar a poblaciones más del interior. ¿Y quiénes eran estos nubios?, os preguntaréis. Se sabe muy poquito de ellos porque los egipcios les absorbieron durante mucho tiempo, pero estos llamaron a su región Tai-Seiti, tierra de la gente con arcos, porque lanzaban flechas que daba gusto. Esta gente eran tribus de los montes Nuba, en la actual Sudán. Tiempo después reinó la esposa de como regente, Neithotep, probablemente la primera mujer gobernante del mundo. Es cierto que del tema de los cargos políticos eran los hombres quienes se encargaban, pero se sabe que los egipcios eran una sociedad bastante igualitaria. La mujer tenía los mismos derechos que el hombre y eran muy independientes. El hijo de Neithotep, Dir, llegaría hasta el Mar Rojo con sus expediciones y fue enterrado en Abidos junto a más de 300 sirvientes, asesinados para que le sirvieran en la otra vida. ¿Tú crees que esto es normal? Aún no se usaban pirámides como tumbas, pero sí mastabas, que eran como montículos de piedra con cámaras por dentro excavadas en la roca, algunas de ellas bastante profundas. Y tenían hasta baño porque pensaban que vivirían allí para la eternidad. Merit-Neit fue la madre de Dir y también regente. Destaca que su nombre significase amada de Neit, una diosa del Bajo Egipto, de Sais concretamente, lo que demuestra que entre los dos Egiptos había buena relación. Un estado tan grande era difícil de controlar por una sola persona, así que el reino se dividió en nomos, o provincias, que estarían a cargo de los nomarcas o gobernadores locales. Gran parte de la producción alimenticia iba a los hilos reales como impuesto, y después era redistribuido entre estos nomos y la población no rural. Aquí se incluyen burócratas, comerciantes, artesanos o albañiles. Los pequeños cultos de algunas ciudades se fueron fusionando en un proceso llamado sincretismo, y todo el reino comenzó a adorar dioses que antes eran meramente regionales o locales, como es el caso de Osiris, dios del comercio, de la fertilidad y de la vida después de la muerte, cuyo culto aún no era generalizado. También tenemos a Horus, el halcón y dios supremo; Set, el cerdo hormiguero que es bueno y luego será malo; Anubis, el dios chacal de los muertos y uno de los más antiguos que se conoce; Nekbet, diosa protectora con apariencia de buitre blanco; o Min, dios de la luna, de la lluvia, de la fertilidad masculina y del empalme. En el forno yo creo que valdría. Yo creo que no. También destacan Apis, el toro sagrado de la fertilidad; Tot, dios de la escritura y de los hechizos mágicos y representado con cabeza de ibis; Tueris, diosa de las embarazadas; y Neit, diosa de la caza y de la guerra. Pero el dios más conocido fue Ra, el sol. Durante este periodo comenzó una tradición conocida como Fiesta Seth, celebrada cada 30 años. Parece que el faraón hacía una procesión y una ceremonia para la renovación y la revitalización de las fuerzas del monarca. Luego había una carrera, un censo de ganado y el faraón erigía un pilar 10 como símbolo de estabilidad y disparaba sendas flechas hacia los puntos cardinales. Pero algunos en el Bajo Egipto no veían con buenos ojos este proceso centralizador por parte de sus amigos sureños y comenzaron algunas rebeliones. Parece ser que algunos reyes como Semerket o Kua eran algo más chauvinistas del Alto Egipto, dejando de lado a estos del norte y haciéndoles algunos feos. Menudo pollo se va a armar. Y en el 2850 a.C. comienza la segunda dinastía. Memphis se convirtió en la capital del Reino del Norte y comenzó a rivalizar con Tinis. Y parece ser que estalló una guerra civil de carácter religioso cuando el faraón Peribsen eliminó al dios Horus y lo reemplazó por Set. Tras la guerra, Horus fue restablecido en el panteón por el último rey de este periodo tinita, Hasehemui. El tipo este acabó con las rebeliones de los nomos septentrionales al casarse con la princesa Nematapi del Bajo Egipto, y gracias a esto consolidó su poder sobre todo Egipto. Y tras esto comienza el llamado Imperio Antiguo de Egipto, aunque más que imperio era un reino, pero muy poderoso. Aquí construyeron ya las pirámides más grandes conocidas, que no serían igualadas ni siquiera por otros faraones que vinieron después. Pero eso será en el próximo episodio. El objetivo de este canal es resumir toda la historia del mundo de principio a fin. Si quieres descubrir qué pasó en el pasado para que el presente esté tan jodido, te sugiero que te suscribas. Hazte fan de la página de Facebook del canal para que no te pierdas los nuevos episodios, así como noticias y contenido extra. Puedes enviarme al email fragmentos de pelis, APM, sugerencias, musiquillas o hasta curiosidades históricas. Y visita guionistaenfurecido.com y la webserie La chica de Ubisoft.